El río Mississippi arrastró el frío del otoño a través de Natchez en octubre de 1834. Margaret Beaumont stood at the edge of Oakwood Plantation, her shadow stretching across the lawn as the setting sun turned the white columns golden. A los 35, Margaret se había convertido en una de las viudas más respetadas de Natchez, digna, caritativa, discreta. Miss Margaret, llamó Essie, su doncella. Desde la puerta, el carruaje de su hermana acaba de pasar las puertas. Las manos de Margaret se apretaron alrededor de su taza de té. Traed refrescos al salón. Y Essie, su voz bajó a un susurro. Que nadie nos interrumpa. Se recompuso Margaret al acercarse el carruaje. Su hermana menor, Elizabeth, había regresado de Charleston con sus 3 hijos, 2 niñas y un niño. Su comunicación había sido escasa desde la muerte de su esposo 6 meses atrás. Ahora estaba endeudada y sin muchas opciones. Lizzie, Margaret, greeted with practiced warmth as her sister climbed the steps. Isabel estaba más delgada, su rostro antes animado, ahora demacrado y pálido. Detrás de ella, sus hijos, Mary y Jane, de 12 y 10 años, y el pequeño Thomas, de tan solo 7. Gracias por recibirnos, dijo Elizabeth en un susurro, su voz quebrándose. No tenía a dónde ir. En el salón, a salvo de oídos indiscretos, Elizabeth reveló la magnitud de sus problemas. Las deudas de juego de su marido habían arruinado a la familia y perdido su casa de Charleston. No tenemos nada, Maggie, dijo ella en voz baja, llorando. Nada. Margaret sirvió el té con manos firmes. Te quedarás aquí, por supuesto. Familia es familia. Más tarde, esa noche, después de que su hermana y los niños se hubieran retirado al ala este, Margaret se dirigió a su estudio privado. De su escritorio sacó un cuaderno de cuero. Las páginas estaban llenas de anotaciones cuidadosas, números, nombres, un registro de transacciones que pocos en la sociedad de Natchez sospecharían que una viuda como Margaret Beaumont llevaría. A la luz de las velas, la pluma de Margaret arañó una nueva página. 15 de octubre de 1834. Nuevo inventario. 2 niñas de 12 y 10 años. Un macho de 7 años. En perfecto estado. Graduado. Valor potencial alto. Un golpe en la puerta la sobresaltó. Era el Sr. Thorne, su socio comercial en los tratos más delicados. Su mensaje decía que era urgente. Soria Beaumont, dijo quitándose el sombrero. Tengo una nueva oportunidad, respondió Margaret, su voz plana. Los hijos de mi hermana tendrán que estar bien ubicados, discretamente. Las cejas de Thorne se levantaron. Su propia sangre, señora. Beaumont. Los ojos de Margaret se endurecieron. La sangre no es nada cuando la supervivencia está en juego, señor Thorne. He edificado todo con sacrificio. 3 niños me traerán una buena suma de los compradores adecuados, lo suficiente para asegurar mi futuro y tal vez algo para mi hermana. La llama de la vela parpadeó, proyectando sombras monstruosas en las paredes del estudio mientras Margaret explicaba su plan. Afuera, la niebla de medianoche se arrastró desde el río, envolviendo Oakwood Plantation en un velo tan impenetrable como los secretos que ocultaba. Elizabeth se despertó sobresaltada. El techo desconocido de la habitación de invitados de Oakwood Plantation apareció ante ella. Por un instante, se permitió sentir alivio. Sus hijos tenían camas, comida, la protección de su hermana mayor, la exitosa. Lo que Elizabeth no sabía era que el ascenso de Margaret se había logrado sobre la base de tratos inconfesables. Margaret tenía solo 19 años cuando se casó con William Beaumont, 30 años mayor que ella. Tras su conveniente muerte 3 años después, ella había heredado Oakwood y los cuadernos secretos de William, que revelaban su participación en una red clandestina que suministraba compañeros a acaudalados plantadores y hombres de negocios, compañeros que no se compraban en la subasta pública. En lugar de retroceder, Margaret había expandido el negocio, manejándolo con una discreción y sofisticación que su difunto esposo nunca había logrado. Su especialidad fue la colocación de niños bien nacidos pero desgraciados, huérfanos, hijos de deudores y a veces vendidos por sus padres para sobrevivir en tiempos difíciles. En el desayuno, Margaret observó a sus sobrinas y a su sobrino con ojos calculadores.
La mayor, Mary, se vendería cara por su piel clara, ojos inteligentes y belleza ya evidente. Los Henderson de Nueva Orleans habían preguntado por una joven bien educada para criar junto a su hija y casarla con su hijo Simplon para conservar las apariencias y la fortuna familiar. Niños, dijo Margaret, he hecho arreglos para que el tutor revise su educación esta tarde. Necesitamos saber dónde te encuentras. Elizabeth raised her eyes in thanks. Eres demasiado amable, hermana. Tonterías, respondió Margaret. Estos niños merecen todo. Ella no dijo que las mercancías educadas costaran más. Más tarde ese día, el señor Per Abernathy, el tutor que sin saberlo ayudó a calificar a Margaret, informó: Miss Mary is very intelligent, su francés es casi perfecto y toca maravillosamente. Miss Jane es buena en dibujo y letras, pero flojea en números. El pequeño Thomas está muy adelantado para su edad, sobre todo en números. Margaret asintió. Perfecto. Vamos a empezar un programa intensivo de mejoras ya mismo. Esa noche, Margaret escribió cartas a 3 de sus mejores clientes. Para el mundo eran cartas sociales a viejos amigos. En realidad, eran descripciones codificadas de los niños y preguntas sutiles sobre el interés. Mientras cerraba el último sobre, Isabel se asomó a la puerta del despacho. Las niñas quieren un cuento para dormir, dijo en voz baja. Pensé que tal vez te gustaría unirte a nosotros. Algo pasó por el rostro de Margaret antes de que su máscara volviera a estar en su lugar. Tengo cartas que terminar, pero voy a verlos antes de que se duerman. Isabel dudó. Maggie, quería preguntar algo. ¿Qué aconsejas en mi caso? ¿Tal vez un puesto de acompañante o institutriz en algún lugar? Margaret observó su hermana, sus ojos llenos de desesperación. Un nuevo cálculo se abrió paso en su mente. Si pudiera colocar a Elizabeth como institutriz o dama de compañía, eso lo facilitaría todo. En realidad, respondió Margaret con cautela, creo que podría tener una idea. Conozco algunas familias que necesitan una mujer de buena cuna para diferentes puestos. Déjame preguntar. El alivio de Elizabeth fue evidente. Gracias, Maggie. No sé qué haríamos sin ti. Cuando Isabel se fue, añadió una cuarta carta a las que saldrían, esta vez sobre una viuda bien nacida, pero empobrecida, que podría colocarse en una casa decente. Las piezas de su plan se movían, cada paso tan calculado como en una partida de ajedrez. La noche de Mississippi se cerró sobre Oakwood Plantation, y con ella la oscuridad en el corazón de Margaret Beaumont. Las semanas siguientes, los niños prosperaron bajo el estricto cuidado de Margaret. Sus ropas fueron renovadas, sus modales refinados, su educación intensificada. A Elizabeth le pareció que su hermana no tenía límites en su generosidad. Para Margaret, era solo inversión en inventario. Postura, Mary. Margaret reprochó en la hora del té. Una dama nunca se encorva, ni siquiera cuando piensa que nadie la observa. Mary se enderezó de inmediato, sus ojos buscando aprobación. La niña se había aferrado a su tía, necesitada de aprobación tras meses de incertidumbre. Much better, Margaret said, a rare smile gracing her lips. Vas a hacer muy orgullosa a una familia algún día. Elizabeth smiled at her daughter across the table. Estás cambiando a esos niños, Maggie. No sé cómo agradecerte. Margaret dismissed her sister's thanks with a wave of her hand. Familia apoya a familia, repitió su mantra, aunque las palabras sonaban huecas, incluso para ella. Aquella noche, mientras la oscuridad envolvía Natchez, Mr. Thorne llegó con respuestas a las preguntas de Margaret. Se encontraron en su estudio, donde un fuego mantenía alejado el frío de noviembre. Los Henderson están interesados en la mayor, informó Thorne. Han propuesto $15, con la condición de conocerla, claro. Margaret asintió. ¿Y los demás? Los Crawfords en Mobile están interesados en la menor. Perdieron a su hija por fiebre la primavera pasada y quieren otra. Dan $12. Thorne revisó sus notas. Para el niño tengo 2 posibles destinos. Los Millers de Charleston, que necesitan un heredero para su negocio naviero, y por el que dan $10. Y los Whiters de Savannah, que dan $8,
pero prometen buen trato. Margaret anotó en su libro mayor. ¿Y mi hermana? Celia Walsh en Baton Rouge busca compañero de cría. El puesto mantendría a la Celia Elizabeth cómoda, aunque sola. Celia, la plantación de Walsh está bien lejos. Perfecto, susurró Margaret. Programa visitas en las próximas 2 semanas. Diles que son posibles mecenas para la educación de los niños. Thorne had left. Margaret poured herself a brandy, something she did only in private. El fuego crepitó y por un instante dejó que la duda la invadiera. Eran los hijos de su hermana, su propia sangre. Pero luego recordó la miseria de su infancia, lo que había tenido que hacer para llegar a donde estaba, lo vulnerable que era una mujer sin fortuna. Mejor jaula cómoda que libertad en la miseria, se dijo a sí misma, una justificación que se había repetido durante sus años en este negocio. Un suave golpe la interrumpió. Era María, en camisón. Tía Margaret, mamá dijo que podría encontrarte aquí. Quería agradecerte por los libros nuevos. Margaret hizo un ademán a la niña para que entrara y la observó. Se adaptaría bien a los Hendersons. Era complaciente por naturaleza. Siéntate junto al fuego, niña. Dime, ¿qué opinas de Oakwood? El rostro de Mary se iluminó. Es genial. Desearía que pudiéramos quedarnos para siempre. Algo se apretó en el pecho de Margaret. Nada dura para siempre, Mary, pero siempre tendrás un buen hogar. La niña sonrió confiada, sin percatarse del doble sentido en las palabras de su tía. Ahora a la cama, dijo Margaret de repente, incapaz de soportar más la presencia del niño. Tenemos invitados importantes que llegarán en cualquier momento, y los quiero a todos en su mejor comportamiento. Después de que Mary se fue, Margaret se quedó mirando el fuego, recordando su propia infancia. Se acordó de cuando tenía 13 años, la edad de Mary, cuando su padre había perdido la casa al juego. Su madre, desesperada, la había vendido en matrimonio a William Beaumont. El horror de esa noche nunca la abandonó. Margaret emptied her brandy glass. Ella no era un monstruo, se dijo a sí misma. Ella estaba sencillamente garantizando que estos niños jamás conocerían la incertidumbre y la humillación que ella había conocido. Iban a estar en hogares ricos, recibir cosas que ella nunca había tenido. Y si sus cargos costaban su libertad, ¿acaso no era ese el modo del mundo? Afuera, el viento aullaba entre los robles, arrastrando lo que parecían lamentos a través de la plantación. Margaret corrió las cortinas de la noche y volvió a su libro mayor, obligándose a sí misma a pensar en números y no en emociones. El primer cliente llegó una mañana de martes. Senior Henderson, a man in his 50s, stout and meticulous, had come to talk about backing a children's school fund Margaret had dreamed up. Mi esposa y yo perdimos a nuestra hija por tisis hace 2 años, dijo Henderson en el almuerzo, sus ojos volviéndose hacia Mary una y otra vez. La educación fue nuestra pasión después. Margaret asintió con comprensión. Una noble causa. Mary, querida, ¿nos tocas después de comer? Senior Henderson likes good music. Mary played beautifully. Her fingers danced across the keys of the piano as she played a difficult Beethoven sonata. Henderson observed with barely disguised eagerness. Talento impresionante, murmuró a Margaret. Y tanta compostura para alguien tan joven. Cuando los niños salieron, Henderson se transformó de amable benefactor en astuto hombre de negocios. Ella servirá. Mi hijo necesita una esposa que le dé clase a la familia. Y lo mejor es que no tiene familia. Eso es perfecto. No hay parientes molestos. Nosotros la criaremos a nuestra manera. Margaret se mantuvo firme. El desembolso sería considerable. $15 como habíamos hablado, más 3 si me aseguras que la madre no dará problemas. Margaret imagined la plantación solitaria en Baton Rouge donde se instalaría Elizabeth. Puedo dar esas garantías. Después de que Henderson se fue, Elizabeth descubrió a Margaret en el jardín, mirando fijamente las camelias. ¡Qué hombre tan generoso!, dijo Elizabeth con ingenuidad. ¿Crees que va a colaborar en la educación de los niños? Margaret se volvió hacia su hermana, mirando el rostro tan parecido al suyo. Habían sido cercanas antes de que la vida endureciera a Margaret y quebrara a Elizabeth. Se interesó por Mary, dijo Margaret con cautela. De hecho, propuso algo inusual. Los Henderson perdieron a su hija,
y buscan una niña para criar. Están pagando bien. El rostro de Elizabeth palideció. No puedes querer que entregue a María. No lejos, corrigió Margaret, a una vida mejor de lo que puedes ofrecer. La adoptarían legalmente, le darían todo, y al final, un buen matrimonio. Se te pagaría para asegurar tu futuro, y el de Jane y Thomas. De ninguna manera. Isabel se apartó horrorizada. ¿Cómo te atreves a decir eso? Son mis hijos. La voz de Margaret se endureció. Niños que morirán de hambre sin medidas prácticas. No seas sentimental, Lizzie. Piensa en lo que es mejor para ellos, para todos nosotros. Los ojos de Elizabeth se llenaron de lágrimas. Creí que nos estabas ayudando, pero esto es monstruoso. Mientras Isabel se alejaba corriendo hacia la casa, Margarita sintió una punzada de vergüenza, pero la reprimió. Su hermana era ingenua, ciega a las realidades de su mundo. Las mujeres y los niños eran mercancía. Margaret se había convertido en la vendedora en lugar de en la mercancía. Esa noche, por primera vez en años, Margaret soñó con su noche de bodas. En el sueño, como en la vida, era una niña asustada de 13 años, vendida por su madre desesperada a un hombre que la trataba como a una posesión. Se despertó jadeando, las sábanas enredadas. A la mañana siguiente, su habitación estaba vacía. Una búsqueda rápida confirmó lo peor. Su hermana y los 3 niños se habían ido en la noche. Margaret llamó a Thorne inmediatamente. «Encuéntralos», ella mandó, su rabia apenas controlada. No podrían haber llegado muy lejos. Una mujer con 3 hijos, sin dinero, sin contactos. Pero cuando las horas se convirtieron en días y no había rastro de Isabel o los niños, Margaret comenzó a comprender la magnitud de lo que había hecho, de lo que había perdido. Su propia hermana la había preferido en la miseria antes que a ella. La ironía no se le escapó. El 5º día después de su desaparición llegó una carta. No remite, pero Margaret reconoció la letra de Elizabeth de inmediato. «Prefiero ver a mis hijos en honesta pobreza antes que vendidos como ganado por su propia sangre. No nos busques. Estamos muertos para vosotros, como vosotros para nosotros». Margaret se dejó caer en su silla, la carta temblando en su mano. Por primera vez en 20 años, desde que su propia madre la vendió a William Beaumont, Margaret Beaumont lloró. El invierno de 1834 se abalanzó sobre Natchez con furia inusitada. Diciembre había llegado, y Margaret se había encerrado en casa, sus negocios paralizados. La desaparición de Elizabeth y los niños la había impactado más de lo que se atrevía a reconocer, incluso para sí misma. Señor Thorne seguía buscando, volviendo de vez en cuando con pedazos de información. Isabel y los niños habían tomado un barco fluvial hacia el norte y habían desaparecido. Su rastro se perdió en Louisville, Kentucky. «Debe ser ayudada», pensó Margaret en el último informe de Thorne. «Elizabeth has nothing». Thorne se aclaró la garganta. «Hay una posibilidad, Sra. Beaumont. Su hermana pudo haberse refugiado con abolicionistas». La taza de té de Margaret se estrelló contra el plato. «Imposible. Nunca Elizabeth se juntaría con esos radicales». «Los momentos desesperados crean alianzas desesperadas». Thorne se quedó mirando. «Y hay quienes asisten no solo a esclavos que huyen hacia el norte, sino a cualquiera que necesite». La pregunta quedó flotando entre ellos. Margaret siempre se había movido en el terreno moral, siempre diciéndose a sí misma que los niños que colocaba vendidos, si era honesta consigo misma, iban a mejores vidas de lo que habrían tenido. Pero conocer traficantes de esclavos, por su propia hermana, destrozó las justificaciones que había ido construyendo a lo largo de los años. Se acercaba la Navidad, y Margaret no podía dejar de pensar en Elizabeth y en los niños, pero también en todos los demás niños que habían estado a su cuidado. ¿Dónde estaban? ¿Aún tocaba el arpa Mary Williams, la huérfana que había dejado con los Sutton en Virginia 5 años atrás? ¿Recibió la educación prometida a James Cooper, enviado a una plantación en Luisiana? Por primera vez, Margaret se preguntó si había condenado a estos niños en lugar de salvarlos. En Nochebuena, como era costumbre, la sociedad de Natchez se reunía en el baile anual de los Mannering. Margaret iba por obligación. Faltar causaría habladurías.
ataviada de seda burdeos que realzaba su aún imponente figura. Recorrió la fiesta como un fantasma, intercambiando cortesías mientras su mente vagaba. Sarah Beaumont. El juez Wilson se acercó a ella en la cena. Escuché que tu hermana y sus hijos estaban de visita. Una pena que no pudieran venir esta noche. Margaret sonrió forzadamente. Elizabeth llevó a los niños a pasar las vacaciones a Charleston, donde tienen parientes. El juez asintió, pero había algo en sus ojos que decía que sabía más de lo que dejaba entrever. La familia es importante, ¿sabes? Especialmente los pequeños. Son tan vulnerables. Antes de que Margaret pudiera responder, LaSuria Mannering llamó la atención para anunciar la música de la noche, pero las palabras del juez resonaron, pesando en Margaret como una acusación. Más tarde, esa noche, de vuelta en la soledad de Oakwood, Margaret abrió la puerta de la habitación de Mary. Estaba tal como la había dejado la niña, un libro de poesías abierto sobre la mesita de noche, una cinta para el cabello sobre el espejo, un costurero a medio hacer sobre la mesa de coser. Margaret se dejó caer en la cama, frotando el aro de bordado. Mary había estado bordando un sencillo versículo. Dios cuida de todos sus hijos. Margaret soltó el muestrario como si lo hubiera quemado. ¿Cuántos niños habían pasado por sus manos? 15, 20. Cada venta anotada en su libro mayor. Cada niño vendido con su pluma. Por primera vez, Margaret se permitió reconocer lo que era. No una salvadora, una libertadora, sino una tratante de personas. Niños arrancados de sus familias, vendidos en matrimonio sin elección, sin voz. En el silencio de la habitación abandonada, el peso de sus pecados aplastó a Margaret Beaumont. Se había convertido en aquello que había destruido su propia infancia, un depredador que cosificaba a los niños. La medianoche del día de Navidad, y Margaret se dirigió a su estudio. Con manos temblorosas, abrió el compartimento secreto y sacó su libro de contabilidad. 20 años de negociaciones, 20 años de vidas de niños convertidas en dinero. Colocó el libro en la chimenea, observando cómo el fuego devoraba cada página de su atroz herencia. No revertiría sus acciones, pero podría ser el inicio de la expiación. Para el amanecer, Margaret se había decidido. Ella iba a gastar su fortuna. No para explotar a niños indefensos, sino para buscarlos a todos y darles una opción que nunca tuvieron. Y buscaría a su hermana, y le haría las paces, si es que eso era posible, después de lo que había hecho. La mañana de Navidad, Margaret Beaumont abrió su pluma, no para dictar cartas a clientes, sino a cada niño que había tenido bajo su cuidado, liberándolos, educándolos, restaurando sus robadas opciones. Si el perdón llegaría, no lo sabía, pero la ama de Oakwood Plantation había reconocido la verdad más oscura de todas. El monstruo de esta historia siempre había sido ella. Enero de 1835 trajo lluvia incesante que convirtió los terrenos de Oakwood en un lodazal. Las cartas de Margaret habían llegado a cada rincón del sur, ofreciendo ayuda y compensación, suficiente dinero para viajar a Natchez. Si alguno respondería, estaba perverso. Su repentina reclusión había desatado rumores por todo Natchez. Algunos decían que estaba enferma, otros que estaba arruinada. Pocos lo sospechaban, pero Margaret Beaumont estaba destruyendo su vida cuidadosamente construida. El señor Thorne llegó una tarde de tormenta, su abrigo goteando en el suelo de mármol. «Esto es una locura, señora Beaumont», anunció sin rodeos. «Has creado un buen negocio, te has mantenido bien. ¿Por qué lo tiraste todo por sentimentalismo?» Margaret le sostuvo la mirada. «Nunca fue digno, señor Thorne. Ambos lo sabemos». «Tal vez no por algunos», admitió, «pero les diste a esos niños mejores vidas de lo que habrían tenido. ¿Qué crees que pasa con los niños huérfanos sin un centavo si no haces nada? ¿La casa de trabajo? ¿Las calles?» «O tal vez una familia cariñosa los adoptó sin cobrar», respondió Margaret. «Nunca lo sabremos, porque nunca les di la oportunidad». Thorne negó con la cabeza. «¿Y tu hermana? Si la ves, ¿crees que te perdonará?» Margaret se apartó. «No pido perdón. Solo quiero deshacer un poco del daño que he hecho». Tras la partida de Thorne, su último pago por cesar todas las operaciones,
Margaret se retiró a su estudio. La habitación se sentía diferente sin el libro mayor, como si una presencia maligna hubiera sido expulsada. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Era Essie, su doncella, con una carta en la mano. Entrega especial, señorita Margaret. El chico dijo que era importante. Margaret reconoció la escritura al instante. El juez, Wilson. Dentro había una nota. Información sobre tu familia. Ven solo a mi oficina a las 8 p. M. Discreción absoluta. A las 8, Margaret estaba sentada frente al juez Wilson en su oficina forrada de madera. La lluvia había cesado, pero la niebla se apretaba contra las ventanas como dedos espectrales. Sé lo que hace, Sraya Beaumont, the judge said without looking up. Lo sé desde hace años. La espalda de Margaret se enderezó. ¿Me va a detener entonces? La risa del juez no tenía gracia. Si detuviera a todo el mundo en Natchez con sangre en las manos, llenaría la cárcel con nuestros mejores ciudadanos. No, no me interesan tus crímenes pasados, sino tu presente reforma. Deslicé un trozo de papel por su escritorio. Su hermana y sus hijos fueron ayudados a escapar al norte por abolicionistas. Ahora se encuentran en Cincinnati, haciéndose llamar Thornfield. Esta es su dirección. Margaret looked at the paper, then at the judge. ¿Por qué me ayudarías? El juez Wilson se reclinó en su silla, su mirada perdida. Hace 25 años mi hermana menor se vio en una situación parecida a la de tu Elizabeth. Ella también acudió a la familia, a mí. Estaba forjando mi carrera, mi nombre. Lo rechacé. Su voz se quebró. Ella y su bebé murieron ese invierno. Algunas deudas nunca se pagan, señora Beaumont, pero tal vez el tuyo pueda. Margaret apretó el papel. Gracias. No me agradezcas, respondió el juez sombrío. Lo que hiciste fue atroz, pero lo que hagas ahora decidirá si tienes un alma que valga la pena salvar. 2 días después, Margaret se subió a un barco de vapor con destino a Cincinnati. Había pasado Oakwood a Essie, un escándalo que sacudiría a Natchez durante años y cambiado el resto de su fortuna en giros bancarios. La dueña de Oakwood abandonaba para siempre Mississippi. El viaje hacia el norte le dio a Margaret tiempo para pensar en lo que le esperaba en Cincinnati. Elizabeth querría verla siquiera. ¿Qué iba a decirles a las sobrinas y al sobrino que tenía en mente vender? Ninguna disculpa fue suficiente. Ninguna explicación fue suficiente. El barco de vapor avanzaba contra la corriente del Mississippi. Una joven que viajaba sola y que llevaba un niño de unos 4 años se acercó a Margaret. Iban vestidos de forma descuidada, y la mujer miraba a su alrededor, como si huyera de algo o de alguien. ¿Se encuentra bien, señora? Margaret asked one night mientras estaban en la barandilla. La mujer se sobresaltó. Sí, gracias. Solo voy a ver a mi esposo. La mentira era evidente. Con la antigua Margaret, esta mujer y su hijo habrían sido una oportunidad, indefensos, sin recursos, perfectos para su ayuda. Ahora eran una oportunidad para otro tipo de intervención. Al final del viaje, Margaret le había dado a la mujer suficiente dinero para instalarse en Cincinnati y el nombre de una pensión de confianza. Era un pequeño gesto de bondad, insignificante en comparación con sus delitos, pero era algo. Cincinnati welcomed Margaret with smoke and strange voices. La dirección que el juez Wilson había dado condujo a un barrio de casitas angostas con jardines pequeños y cuidados. 17 Elm Street had blue curtains and a wreath of dried flowers on the door. Margaret stood across the street, watching as Elizabeth came out with Jane and Thomas, all bundled up against the February chill as they made their way to market. Se veían delgadas pero saludables, sus rostros gesticulando mientras hablaban. No estaba Mary. El miedo heló a Margaret. ¿Le había pasado algo al hijo mayor? ¿O había tenido que tomar una decisión imposible después de todo? La noche se cerraba y las lámparas se encendían en la casa de enfrente. Margaret respiró hondo y cruzó la calle. Cada paso era una milla, el peso de sus pecados aumentando a medida que se acercaba a la puerta. Su llamada fue respondida por una joven que Margaret nunca había visto. Detrás de ella,
Margaret vislumbró un acogedor salón, donde Isabel cosía junto al fuego, y Tomás leía a sus pies. «Busco a la Sra. Thornfield», dijo Margaret, su voz apenas un susurro. La chica se giró. «Lizzie, alguien está aquí para verte». Elizabeth levantó la vista, su aguja suspendida. Por un largo momento, las hermanas se miraron a través del umbral de la pequeña casa de Cincinnati. Una que había elegido la integridad y había pagado por ello. La otra que había vendido su humanidad por seguridad y ahora no tenía nada, buscando una redención inmerecida. «Hola, Lizzie», susurró Margaret. «He venido a disculparme». El silencio 325 se extendió entre ellos como un abismo. El color se desvaneció del rostro de Elizabeth. Thomas levantó la vista de su libro, su expresión cambiando de la curiosidad al reconocimiento y al horror. «Es tía Margaret», susurró, encogiéndose tras su madre. La chica que había abierto la puerta los miró entrecerrando los ojos. «Lizzie, ¿estás bien?» Elizabeth se levantó lentamente, poniendo una mano sobre el hombro de Thomas. «Hannah, lleva a Thomas arriba para terminar su lectura». Su voz era tranquila, pero había un filo de acero en ella que Margaret nunca había escuchado antes. Una vez que se hubieron ido, Elizabeth hizo un gesto a Margaret para que entrara, pero se quedó de pie, a distancia. «¿Por qué estás aquí?», preguntó ella, su voz sin calor. Margaret se quitó los guantes lentamente, ganando tiempo mientras buscaba palabras que no sonaran huecas. «Vayan a disculparme, aunque sé que no es suficiente, y a ayudar en lo que sea posible sin condiciones». La risa de Elizabeth fue amarga. «¿Ayuda? ¿Cómo ayudaste a todos esos otros niños? ¿Cómo en que ayudaste en el mío?» «He terminado con eso», dijo Margaret en voz baja. «He vendido Oakwood, he liquidado todo. Todo lo que poseo está a tu disposición, y de los niños, para lo que deseen. No pido nada a cambio». Elizabeth observó a su hermana con atención, buscando indicios de engaño. «¿Qué cambió? ¿Tu conciencia acaba de aparecer después de 40 años?» Margaret se estremeció ante la truth of the barb. «Me mentí a mí misma diciéndome que estaba salvando a esos niños de cosas peores, que les estaba dando oportunidades. Pero cuando huiste, cuando preferiste la pobreza y la incertidumbre a mi asistencia, me obligó a ver lo que me había convertido». Ella se detuvo, tomando aliento. «¿Dónde está Mary?» Una punzada de dolor cruzó el rostro de Elizabeth. «Está a salvo, fuera de tu alcance». «No quiero llegar a ella», susurró Margaret. «Solo quiero saber que está bien». Isabel dudó y señaló una silla. Ella se quedó de pie. «Mary is apprentice to a milliner. Es inteligente y tendrá un oficio algún día. Jane ayuda a una profesora y recibe clases a cambio. Thomas va a una escuela de caridad para niños». El alivio invadió a Margaret. «¿Tienen opciones entonces? Futuros reales». Sí, la voz de Elizabeth se endureció. Futures they forge, not futures sold by strangers with hidden agendas. La acusación quedó suspendida entre ellos. Margaret no se defendió. «¿Cuántos, Maggie?» Elizabeth finally whispered, her voice almost inaudible. «¿Cuántos niños han pasado por tus manos?» Margaret stared back at her sister. 23. Elizabeth closed her eyes for a moment, taking in the enormity of the number. «¿Y qué pasa con ellos ahora, que has tenido tu conveniente despertar moral?» «Estoy tratando de encontrarlos a todos», respondió Margaret, «y sentando cartas, dinero, ayuda. El juez Wilson, en Natchez, está rastreando a los que fueron vendidos con nombres falsos». «Vendida», repitió Elizabeth, como una bofetada en el aire tranquilo del pequeño salón. «Al menos por fin lo llamas por lo que era». Margaret asintió, avergonzada. «No merezco tu perdón, Lizzie, pero estoy pidiendo una oportunidad para apoyar a esos niños y a los tuyos sin manipular sus destinos. Para donar sin condiciones». Elizabeth se dejó caer en una silla. «Hablas como si el mal de toda una vida se pudiera borrar con dinero». «No arrastrada», corrigió suavemente Margaret. «Nada puede borrar lo que hice».
pero tal vez pueda evitar que el daño se extienda. El reloj en la repisa tic-tacó minutos mientras Isabel ponderaba las palabras de su hermana. Finalmente habló. Hannah, la chica que abrió la puerta, es Mary. Ella nos llamó por el segundo nombre cuando llegamos a Cincinnati. Los niños y yo ahora todos usamos nombres falsos por miedo a que envíes hombres tras nosotros. La comprensión lo golpeó como una bofetada. Su propia sobrina, y no la había reconocido. Está tan grande, susurró. Los niños hacen eso, dijo Elizabeth con firmeza, cuando se les permite crecer, en lugar de ser vendidos como hijas sustitutas o futuras novias. La puerta principal se abrió y entró Jane, ahora al parecer Emma, que se detuvo al ver a su tía. A diferencia de su hermana, Jane reconoció a Margaret de inmediato. Su rostro se endureció en una expresión demasiado madura para sus 11 años. ¿Qué hace ella aquí? Jane preguntó, mirando a su madre, pero con la mirada fija en Margaret. Isabel se puso en pie. Tu tía vino a ayudar, sin condiciones. El rostro de Jane seguía dudando. No necesitamos su ayuda. Estamos lidiando. Sí, lo estamos, asintió Elizabeth. Pero escúchala, Emma. Entonces decidiremos en familia. La noche se alargó y Margaret explicó su plan. Un fideicomiso para la educación y manutención de cada niño, administrado no por Margaret, sino por un consejo que incluía a Elizabeth y a un abogado de su elección. Una casita en un barrio más seguro. Dinero para iniciar a Elizabeth en un pequeño negocio, si así lo deseaba. ¿Y qué ganas con esto?, Jane preguntó, todavía sospechosa. Margaret sacudió la cabeza. Nada. Ahora sé que mi hermana tomó la decisión correcta al huir de Oakwood. No estoy dando caridad, Jane. Estoy tratando de compensar. Más tarde, cuando Jane hubo subido, Isabel acompañó a Margarita a la puerta. La noche era fría, la nieve caía. Consideraremos vuestra propuesta, dijo Elizabeth con cautela. Pero escucha, si aceptamos, no es perdón. Algunos puentes, una vez quemados, no se pueden reconstruir. Margaret asintió. Entiendo. Ella dudó y luego agregó. Cualquiera que sea tu decisión, voy a seguir buscando a los demás. Es lo único que me queda. Mientras Margaret se alejaba en la noche nevada de Cincinnati, sintió la mirada de Elizabeth en su espalda. No habría redención fácil, no habría reconciliación. Tal vez no hubiera perdón en absoluto. Pero por primera vez, desde que Isabel y los niños habían huido de Oakwood, Margaret felt something like hope. Not for herself, but for those she had harmed. En su habitación en una pensión cercana, Margaret abrió un nuevo libro de contabilidad. Esta no llevaba precios ni ubicaciones, solo nombres, fechas y últimas ubicaciones conocidas de 23 niños. Al lado de cada nombre, había un espacio en blanco para anotar sus paraderos y necesidades actuales. La ama de Natchez, que una vez vendió niños, ahora era una mujer con una sola misión: encontrar a esos niños y devolverles las decisiones que les había robado. La primavera llegó a Cincinnati con su suave calidez, despertando flores en ramas latentes y atrayendo a los niños de nuevo a las calles y parques. Margaret se había alojado cerca de la casa de Elizabeth, instalándose con discreta firmeza, mientras seguía escribiendo al juez Wilson sobre los niños desaparecidos y reconstruyendo cautelosamente algo parecido a una relación con la familia de su hermana. El progreso llegó en momentos. Thomas, at first cautious, had started to look for her, curious about life in Mississippi, hungry for tales of his mother's childhood. Jane se mantuvo distante, su desconfianza un recordatorio constante de los pecados de Margaret. Mary, ahora Hannah, fue la más complicada. Trató a Margaret con una cortesía distante, ni hostil ni amable, sus pensamientos ocultos tras una fachada tranquila que le recordaba demasiado a sí misma. Isabel había aceptado la ayuda de Margaret, pero con condiciones. Se había comprado una nueva casa en un barrio más seguro, y Elizabeth había montado un pequeño taller de costura que empezaba a tener clientela. Pero la reconciliación emocional estaba fuera de su alcance. Un día de abril, Margaret se encontraba sentada en el parque observando cómo familias caminaban por entre los brotes. Un hombre bien vestido se acercó a su banco. Shreya, Beaumont,
His accent betrayed him as Sureño. Soy Daniel Cooper. El juez Wilson me dijo que te buscara. Margaret se enderezó. Eres uno de ellos, se dio cuenta en voz alta. uno de los niños. Cooper asintió sentándose a su lado. Tenía 14 años cuando me colocaste con los Richardsons en Georgia. Eso fue en 1829, creo. Margaret scanned his face, seeing no sign del asustado huérfano que recordaba. Daniel, you wanted to be a lawyer. Y así me convertí, asintió. No por el camino que tú abriste. Me escapé al año, trabajé en barcos, ahorré para estudiar. Su tono era plano, informativo. Estoy buscando a todos ustedes, dijo Margaret, para hacer las paces en lo posible. El rostro de Daniel no mostraba nada. El juez Wilson lo dijo. Por eso vine. Me escribo con 3 más que estuvieron en tu negocio: Thomas Wright, Catherine Bell y Sarah James. La esperanza se encendió en el pecho de Margaret. ¿Están bien? Define bien, respondió Daniel con frialdad. Thomas is a clerk in Charleston. Está vivo, tiene trabajo, está soltero. Se casó con el hijo de la familia a la que la vendiste. Poco podía hacer. Sarah se escapó a Filadelfia y es maestra. Cada biografía corta la golpeó como una piedra. Vidas cambiadas para siempre por ella. Destinos sellados por su pluma en ese libro maldito. ¿Me hablarán?, preguntó en voz baja. Daniel la miró un momento. Sarah se niega. Puede que sí, aunque su marido la tiene encerrada. Thomas está dispuesto. Para junio, Margaret había localizado a 7 de los 23 niños, ahora adultos de entre 16 y 28 años. 3 accedieron a encontrarse con ella. 2 respondieron con cartas tan furiosas que Margaret podía sentir su odio a través del papel. 2, incluida Sarah, se negaron a hablar. Una noche húmeda, Elizabeth invitó a cenar a Margaret. Era una señal poco común de deshielo entre ellas. Mientras estaban sentados en el pequeño jardín detrás de la nueva casa, observando a Thomas y Jane persiguiendo luciérnagas, Elizabeth finalmente hizo la pregunta que obviamente había estado en su mente. ¿Qué harás cuando los encuentres a todos? ¿Si los encuentras a todos? Margaret se lo pensó. No sé, no he pensado más allá de la búsqueda. Porque la búsqueda es tu castigo, notó Elizabeth. No era una pregunta. Margaret asintió. Tal vez es lo único que puedo hacer ahora. Elizabeth se quedó callada un instante y luego dijo: Hannah, Mary está embarazada. La noticia sorprendió a Margaret. No sabía que estaba casada. Ella no lo está, respondió Elizabeth con firmeza. El padre es el hijo de su jefe. Cuando ella lo rechazó, pues sabía que la proposición era solo por el embarazo, la despidió de la sombrerería. Margaret took in the information. ¿Qué necesita? No es tu dinero, dijo Elizabeth con dureza. Es orgullosa, como otra persona que conozco. Pero necesita algo que esperar. Un futuro más allá de ser una madre soltera en una sociedad que las rechaza. Más tarde, esa noche, después de rechazar la invitación de Elizabeth para quedarse a tomar el té, Margaret regresó lentamente a su pensión. El encuentro con Daniel Cooper y las noticias sobre Mary se mezclaron en su mente, formando un nuevo objetivo. A la mañana siguiente, Margaret fue a ver una casa en las afueras de Cincinnati, una vieja casa grande con mucho terreno que acababa de salir al mercado por problemas financieros del propietario. Por la tarde ya había hecho una oferta. Al final de la semana, estaba aceptada. Una vez que la escritura estaba completa, Margaret invitó a Elizabeth y a sus hijos a ver la propiedad. La casa necesitaba trabajo, pero sus huesos eran buenos. La luz del sol entraba por ventanas altas, y los jardines, aunque salvajes, prometían. ¿Qué harás con esto?, preguntó Elizabeth, mientras recorrían las habitaciones. Yo no, corrigió Margaret. Nosotros, si quieres. Sobre el té, en lo que sería el salón principal, Margaret compartió su visión. La casa sería un hogar para muchachas como María, embarazadas, solteras, sin recursos.
Se les proporcionaría refugio, atención médica, educación y capacitación para el trabajo. Sus hijos serían atendidos mientras trabajaban o estudiaban. La sociedad puede nombrarse en tu honor, Elizabeth, aclaró Margaret. Yo pondré el dinero, pero desde las sombras. Las mujeres nunca deben saber que estoy involucrado. Isabel le miró el rostro a su hermana. ¿Y esta no es otra de tus tramas? ¿Estas mujeres y niños no van a ser colocados cuando estén sanos y presentables? La pregunta hirió, pero Margaret concedió su justicia. Ellos siempre elegirán. Lo juro por lo que queda de mi alma. Mary, que había permanecido callada durante todo el recorrido, habló. ¿Y quién va a dirigir esto día a día? Madre tiene la tienda, y tú no eres apta para dirigir jovencitas hacia una vida digna. Margaret encajó la puñalada sin inmutarse. Esperaba que consideraras el puesto, Hannah, cuando te recuperes de tu confinamiento. Tienes algo que estas mujeres necesitarán. Mary se veía sorprendida, pensativa. Lo pensaré. El verano se desvaneció, la casa se renovó, se contrató personal, se crearon reglas. Thornfield Home for Young Women opened in October 1835. It admitted 5 inmates in its first month. Mary, tras dar a luz a una hija sana, se convirtió en matrona y descubrió habilidades administrativas y de consejera que nadie, excepto su tía, sospechó que poseía. Margaret continued her search for the missing children, now with the help of Daniel Cooper and Thomas Wright, who had moved to Cincinnati to help create a legal structure for the home. Poco a poco fueron encontrando a más de las almas dispersas que Margaret había tocado. Algunos se negaron a tener contacto o a hacer restitución. Otros tomaron el dinero, pero nada más. Algunos, como Daniel y Thomas, se convirtieron en cautelosos aliados de Margaret en su búsqueda de expiación. Ninguno le dio el perdón que Margaret no merecía. El día que se cumplía 1 año de su partida de Natchez, Margaret se encontraba en la pequeña oficina que tenía en la casa de Thornfield, revisando cartas y cuentas. Un golpe en la puerta. Elizabeth estaba allí con una carta. «Esto llegó para ti», dijo ella, entregando a Margaret un sobre con matasellos de Natchez. Wes Wilson, supongo. Margaret asintió, abriendo la misiva. Mientras leía, su rostro palideció. «¿Qué?», preguntó Elizabeth, la cautela que aún guardaba perdiendo terreno ante la preocupación. «Thorne», Margaret murmured, «mi antiguo colega, ha resucitado el negocio. Ya están colocados 2 niños». Elizabeth se dejó caer en una silla. «Así sigue, aunque no estés». Margaret dobló la carta. «No por mucho tiempo. El juez Wilson tiene algo que detendrá a Thorne, pero necesita testimonio». Ella miró a su hermana. «Debo volver a Natchez». Por primera vez desde que se reunieron en Cincinnati, Elizabeth extendió su mano a través de la mesa y tomó la de Margaret. «I'll go with you», she said softly. «Todos nosotros. Es hora de que la señora de Natchez se enfrente a su pasado de una vez por todas». La mirada de Margaret se encontró con la de su hermana, y supo que esto no era perdón, no todavía, tal vez nunca, pero era algo igualmente valioso. Era propósito compartido. Una causa común que con el tiempo podría tender un puente sobre el abismo de la traición. La dueña de Natchez, que había vendido a sus sobrinos, regresaría a Mississippi no en gloria, sino en vergüenza. No para explotar vidas vulnerables, sino para defenderlas. Era una peregrinación expiatoria sin destino cierto, salvo la certidumbre de que había que caminar. El barco de vapor surcó las aguas turbias del Mississippi, trayendo de vuelta a las Thornfield al estado del que habían huido casi 1 año atrás. Margaret se quedó de pie en la barandilla, observando cómo la costa cambiaba del norte industrial al sur agrícola. Detrás de ella, Elizabeth watched over Thomas and Jane as they played checkers, and Mary, Hannah Margaret reminded herself, was nursing her baby in a quiet corner of the deck. «Se siente extraño regresar», comentó Daniel Cooper, acercándose a Margaret en la barandilla. El joven abogado se había empeñado en acompañarlos, junto con Thomas Wright, para asesorarlos legalmente. «Más extraño aún volver por esto», respondió Margaret. La ironía no escapó a su atención.
Regresar a Natchez no como la viuda Beaumont, sino como una mujer dispuesta a revelar sus propios delitos para evitar que otros los cometieran. El viaje atracó en Natchez una mañana brumosa de noviembre. El juez Wilson los recibió en el muelle, su rostro serio. "Thorne knows you're back", les dijo mientras cabalgaban hacia la ciudad en 2 carruajes alquilados. "Está tratando de vender todo y huir. Tenemos que darnos prisa". Se alojaron en un pequeño hotel en las afueras de Natchez, lejos de la sociedad que Margaret había llegado a conocer. Su plan era sencillo pero arriesgado. Margaret juraría sobre sus antiguas prácticas comerciales, respaldada por la evidencia que el juez Wilson había reunido. Daniel y Thomas defenderían a las antiguas víctimas, y Elizabeth y sus hijos testificarían sobre el intento de Margaret de vender a sus propias sobrinas y a su sobrino. "¿Estás listo para lo que esto implica?", preguntó el juez Wilson en voz baja a Margaret. "Te arriesgas a una posible persecución judicial. En el mejor de los casos, a la ruina social". La risa de Margaret no tenía gracia. Mi alma está destrozada, juez Wilson. Al menos así mi vergüenza podría servir para algo. A la mañana siguiente, Margaret se levantó temprano y se vistió con su mejor vestido gris, ya no de seda como solía ser, sino uno apropiado para el día. Mientras se recogía el cabello en un nudo sencillo, alguien llamó a su puerta. Era Hannah, pálida, pero firme. "Voy a testificar hoy", dijo sin rodeos. Margaret se detuvo. "¿Estás seguro? Nadie te va a juzgar por negarte". El mentón de Hannah se elevó en un gesto que le recordó dolorosamente al padre de la niña. "No lo hago por ti, ni por los otros niños. Lo hago por mi hija, para que crezca en un mundo con un monstruo menos aprovechándose de los débiles". Las palabras dolieron, pero Margaret asintió. "Te has convertido en una mujer increíble, Hannah. Much better de lo que fui". Una sombra de sonrisa rozó los labios de Hannah. "Eso no fue difícil, tía Margaret". En el juzgado ya había una pequeña multitud. Las noticias corrían. El juez Wilson había llamado a una audiencia especial, moviendo cielo y tierra para acelerar el proceso antes de que Thorne pudiera huir. Margaret felt the eyes on her as she made her way down the center aisle to the witness stand. Caras que había visto en innumerables cenas y fiestas la observaban con curiosidad, horror o placer vengativo al ver a la altiva Zora Beaumont caído. El juez Wilson abrió la audiencia con una declaración formal de la investigación. Margaret escuchó con fría distancia mientras él explicaba una red de tráfico de niños disfrazada de adopciones privadas y colocaciones escolares. Cuando fue llamada a declarar, Margaret habló abiertamente y sin tapujos sobre sus 20 años de trayectoria, dando nombres, describiendo cómo se localizaban, conseguían y vendían niños vulnerables. Ella no dejó nada fuera, ni siquiera su intento de vender a los hijos de Elizabeth. Mientras hablaba, Margaret podía ver a Hannah en la primera fila, sosteniendo a su bebé. La joven estaba inexpresiva, pero sus ojos no abandonaban el rostro de Margaret, como si buscaran algo, arrepentimiento, tal vez, o algún destello de la humanidad que había perdido durante aquellas semanas en Oakwood. Sr. Thorne fue escoltado dentro de la sala en medio del testimonio. Parecía más pequeño de lo que lo recordaba, desinflado sin la autoridad que una vez tuvo al estar con ella. "Sir Beaumont", gritó mientras los guardias se lo llevaban. "Vas a colgar a mi lado por esto". "Todo lo que hice, lo hice por ella", grité al juez. Margaret le sostuvo la mirada. "Ya admití mi parte, señor Thorne. No pido piedad". Las audiencias continuaron durante 3 días. Elizabeth relató el intento de Margaret de vender a los niños, su voz firme a pesar del dolor. Hannah relató haber sido tratada como ganado, el horror de descubrir las intenciones de su tía, la huida desesperada hacia el norte. Daniel Cooper y Thomas Wright hablaron por aquellos que no estaban allí, sus testimonios pintando un retrato desgarrador de vidas interrumpidas y infancias robadas. El último día, el juez Wilson se dirigió a la abarrotada sala del tribunal. "Las pruebas aquí reunidas serán remitidas a las autoridades competentes para su persecución penal", anunció. "El señor Thorne permanece bajo custodia en espera de juicio. En cuanto a la señora Beaumont". La sala se quedó en silencio.
Margaret se enderezó en su asiento, lista para la justicia. Era. El testimonio de Beaumont ha sido clave para destapar esta operación, ha añadido el magistrado. Ella va a quedar en libertad hasta que se formalicen los cargos en su contra, siempre y cuando siga colaborando en la ubicación y ayuda a las víctimas. Era más indulgente de lo que Margaret esperaba o merecía. Mientras la multitud se dispersaba, sus murmullos y miradas acusadoras siguiéndola por los escalones del juzgado, no sintió alivio ni desesperación, solo una sombría resolución de llevar el proceso hasta el final, cualquiera que fuera el resultado. Esa noche, la extraña familia se reunió en el comedor privado del hotel. La tensión de los últimos días los había agotado, pero también había una sensación de logro, de secretos, finalmente, revelados. ¿Y ahora qué?, preguntó Thomas, su rostro juvenil sorprendentemente serio para su edad. Isabel se volvió hacia Margarita. Tu tía probablemente irá a juicio algún día. El resto de nosotros regresará a Cincinnati y continuará trabajando en la casa. Hannah rebotó a su hija quejumbrosa. ¿Vas a volver con nosotros?, preguntó directamente a Margaret. Era la primera vez que le hablaba a su tía sin que le hablara primero desde que se reunieron. Margaret sacudió la cabeza. Debo permanecer en Natchez hasta que todos los niños sean localizados. El juez Wilson cree que Thorne tiene en su poder información que podría revelar la ubicación de las víctimas restantes. ¿Y luego qué?, Hannah pushed. Cárcel, tal vez. Margaret asintió. Sería lo que merezco. Hannah observed her aunt for a long moment. Merecer castigo y hacer bien no son incompatibles. La casa necesita dinero para seguir funcionando. Tus habilidades empresariales podrían ser más útiles allí que en una celda. No era perdón, dejó claro Hannah en palabras y gestos. Pero era un reconocimiento de que el conocimiento y los recursos de Margaret podían usarse para algo más que para la salvación personal. Más tarde, esa noche, sin poder dormir, Margaret se acercó a la ventana de su habitación de hotel y miró hacia Natchez. La ciudad que una vez había gobernado como una reina intocable de la sociedad, ahora era su paria, su nombre sinónimo del mal que pocos habían sospechado que se escondía bajo su apariencia respetable. Un suave golpe la interrumpió. Abrió la puerta y allí estaba Elizabeth. Tampoco pude dormir, dijo su hermana, entrando a la habitación. Demasiados fantasmas aquí. Se quedaron de pie en la ventana, dos mujeres de mediana edad unidas por la sangre, pero separadas por las decisiones de hacía mucho tiempo. Estaba furiosa cuando huí de Oakwood, dijo Elizabeth en voz baja. Te creí un monstruo. Tal vez lo estabas. Era, corrigió Margaret. No hay tal vez. Isabel se giró para mirarla. Pero ahí estás, matándote para evitar que otros hagan lo mismo. Es difícil odiar lo que hiciste, pero verte intentarlo deshacer. No confundas expiación con redención, Lizzie. Margaret aconsejó suavemente. Algunas manchas no se lavan. Isabel se quedó callada un momento. Sabes, Hannah tiene razón. La casa necesita a alguien con tu cabeza para los números y la organización. Puedo lidiar con las mujeres y los niños, pero los negocios. Se encogió de hombros. ¿Me estás ofreciendo un trabajo?, preguntó Margaret, incrédula. Te estoy dando propósito, corrigió Elizabeth. Cuando esto termine, sea después de un juicio, de la cárcel, después de lo que la justicia determine. Era lo más parecido al perdón que Elizabeth había dado. Margaret lo reconoció por lo que era. Un tesoro. Gracias, susurró. Al amanecer en Natchez, Margaret Beaumont, otrora su secreto más oscuro, ahora su ciudadana más célebre, comenzó a escribir cartas a los niños desaparecidos restantes, cada sobresellado, con la diligencia de un penitente en ritual sagrado. Fuera lo que le deparara el destino cárcel, humillación, la posibilidad de reconstruir algo de las ruinas de su vida anterior, lo afrontaría con los ojos abiertos y la conciencia de que la verdad, por dolorosa que fuera, era preferible a las mentiras cómodas. La dueña de Natchez que había vendido a sus sobrinos se había transformado en otra, una mujer ya no definida por sus errores, sino por su misión.
Si aquello bastaría para equilibrar la justicia, estaba por verse. 5 años después, Cincinnati, 1840. Thornfield Home for Young Women, shown on the edge of Cincinnati. Its abandoned estate that Margaret had bought, now transformed into gardens where children played while their mothers worked in the home's businesses or took classes. Lo que había empezado con 5 mujeres desesperadas se había convertido en 20 residentes y una lista de espera que demostraba la necesidad desesperada de un refugio. Margaret Beaumont, now just Miss Margaret to the locals, sat at her desk in the office off the main hall, going over the quarterly accounts. A sus 61 años, su cabello era totalmente blanco y las arrugas surcaban su rostro, pero su mente seguía siendo brillante, especialmente en lo que se refería a las finanzas. La casa se había vuelto casi autónoma. Un lavadero, una sastrería y una panadería generaban ingresos y enseñaban habilidades a las residentes. La perspicacia empresarial de Margaret, que una vez explotó la miseria humana, ahora garantizaba que mujeres y niños vulnerables tuvieran una base para reconstruir sus vidas. Un golpe en la puerta la interrumpió. Era Hannah, ahora la directora del orfanato, con su hija de 5 años, Lily, a su lado. "The mail's here," Hannah said, handing Margaret a few envelopes, one from Natchez. Margaret dejó a un lado su libro mayor, anotando vidas restauradas en lugar de almas compradas, y tomó las cartas. La carta de Natchez sería de Judge Wilson, que seguía escribiendo a pesar de su edad. "Lily, ¿puedes ir a buscar a la abuela Elizabeth en la cocina?", propuso Hannah. "Creo que está haciendo rollos de canela." La niña salió corriendo, y Hannah se sentó frente a Margaret. Su relación se había convertido en una especie de respeto mutuo, sino en el afecto relajado de una familia no traicionada. "¿Qué hay de nuevo en Mississippi?", preguntó Hannah mientras Margaret leía la carta del juez. Margaret levantó la vista, seria, pero complacida. "El último caso está cerrado. El chico Parker. Fue el último que no pudimos encontrar. El juez Wilson lo descubrió viviendo en Texas con otro nombre. Está vivo, casado, con hijos." Hannah asintió. "Ahí están los 23. "Sí", asintió Margaret en voz baja. "Todo encontrado. Todo el mundo hizo las paces." 16 recibieron algún tipo de ayuda. 7 no me debió nada. Están en su derecho. Hannah observed her aunt. "¿Se siente como un cierre?" Margaret se lo pensó. No cierre. Nunca hay cierre para un capítulo así. Pero tal vez la finalización de una tarea necesaria. La justicia había tratado a Margaret con más indulgencia de lo que algunos esperaban. Su plena colaboración, entrega voluntaria y gran labor de restitución le habían valido una sentencia suspendida tras un breve juicio en 1836, con la condición de seguir localizando y compensando a las víctimas. El castigo social había sido mucho peor: ostracismo total de la sociedad de Natchez, su nombre convertido en sinónimo del mayor escándalo en la historia de la ciudad. "Hay algo más", dijo Margaret, volviendo la carta. "El juez Wilson se retira. Se va a Boston a vivir con su hija." Hannah raised an eyebrow. El fin de una era, en efecto. Margaret dobló la carta. "Era el último vínculo con Natchez con lo que yo era." Su conversación fue interrumpida por Elizabeth, quien entró con una bandeja de café y panecillos recién horneados. A los 60, Elizabeth era feliz en el hogar, actuando como madre sustituta de docenas de jóvenes y viendo a sus propios hijos crear vidas satisfactorias. "Parece seria", comentó Elizabeth, dejando la bandeja. "Malas noticias." "Todo lo contrario", respondió Margaret. "El juez Wilson halló al chico Parker. Todos sus 23 hijos están localizados." El rostro de Elizabeth se suavizó. "Bueno, está bien, Maggie." El empleo del sobrenombre de la infancia, algo que Isabel había retomado hacía poco, siempre conmovía a Margaret. No era perdón, pero era una especie de paz entre nosotras. Tras la partida de Isabel para vigilar las clases de la tarde, Hannah se quedó, observando a Margaret con inusual intensidad. "Me han ofrecido un puesto", dijo de repente. "Directora de un nuevo hogar para mujeres en Louisville. Quieren copiar lo que tenemos." Margaret digested this information. "Aceptarás, por supuesto."
Estás más que lista. Hannah asintió. Llevaré a Lily conmigo. Madre se quedará. No está lista para abandonar lo que ha criado. Y Jane y Thomas os visitarán. Margaret añadió. Se había casado con un hombre de la zona 2 años atrás. Thomas estudiaba leyes con Daniel Cooper. Eso te deja a ti, dijo Hannah sin rodeos. ¿Qué harás ahora, tía Margaret? Su obligación legal ante el tribunal está completa. Tu búsqueda ha terminado. La pregunta quedó flotando entre ellos. Se lo había preguntado 1000 veces en los últimos meses, imaginando el momento en que su misión autoimpuesta llegaría a su fin. No voy a marcharme si eso te preocupa, respondió Margaret con cautela. A menos que mi presencia aquí cause problemas a Elizabeth cuando te hayas ido. El rostro de Hannah no mostraba nada. Esa no fue mi pregunta. Margaret suspiró, conociendo la terquedad de su sobrina, algo que Hannah probablemente había heredado de ella. What would you have me do, Hannah? ¿A dónde voy cuando la expiación está hecha? Hannah se puso en pie y fue hacia la ventana, mirando los jardines donde las madres jóvenes observaban a sus hijos jugar. Cuando se giró de nuevo, su rostro se había suavizado. Hace 5 años, cuando volvimos de Natchez, te dije que castigar y ser bueno no eran opuestos. Todavía lo creo. Se detuvo. Madre y yo hemos hablado de esto. Creemos que la casa en Louisville necesita tu toque. No ahora, pero tal vez en 6 meses, cuando me haya establecido. Margaret looked at her niece, speechless. ¿Quieres que vaya contigo a Louisville? Querer es una palabra fuerte, respondió Hannah con su habitual franqueza. Pero necesidad. Tal vez. Y tal vez, dudó. Tal vez sea hora de construir algo nuevo. Algo que no esté dictado por el pasado. Aquella noche, una vez que la casa se había calmado, Margaret caminó sola por los jardines. Thornfield had been her universe since the scandal in Natchez, both her prison and her refuge. Ella había asumido su destino como castigo, sin esperar ni desear liberarse de él. La propuesta de Hannah era algo que Margaret no se había dejado imaginar. Un futuro más allá de la expiación, más allá de los pecados. Mientras caminaba, divisó el pequeño cementerio en un extremo de la propiedad. 4 piedras sencillas señalaban las tumbas de mujeres que habían llegado a la casa como refugiadas, pero que habían muerto por enfermedad o complicaciones de parto a pesar de los cuidados. Margaret había insistido en un entierro adecuado, en un monumento adecuado. Entre ellas había una 5ª piedra, más pequeña que el resto. Era la tumba de su segundo hijo, un varón nacido 3 años después de Lily que solo vivió 5 días. La muerte casi había destruido a Hannah, pero había canalizado su dolor en hacer crecer los servicios en el hogar para brindar una mejor atención médica a madres y bebés. Margaret se arrodilló junto a la pequeña tumba, apartando hojas de la piedra. Tu madre es increíble, pequeña, susurró, más fuerte de lo que nunca fui. Un ruido detrás de ella hizo que Margaret se girara. Elizabeth stood a few yards away, her shawl pulled tight against the evening chill. ¿Ella te dijo lo de Louisville? Preguntó Elizabeth, uniéndose a Margaret junto a las tumbas. Sí, fue inesperado. Elizabeth smiled faintly. No fue mi plan. Si eso es lo que te preguntas. Hannah figured it out on her own. Se quedaron en silencio un rato antes de que Elizabeth hablara de nuevo. ¿Recuerdas aquella noche en Cincinnati cuando te dije que algunos puentes una vez quemados no pueden ser reconstruidos? Margaret asintió. Recuerdo cada palabra de esa conversación. Tenía razón, dijo Elizabeth. Algunas cosas nunca pueden volver a ser como eran. Ella miró a su hermana. Pero he aprendido que algo diferente se puede construir en el mismo lugar. No una restauración de lo que se perdió, sino algo nuevo, por completo. Era lo más cerca que Elizabeth había llegado a perdonar explícitamente. Margaret's eyes threatened tears for the first time in years. No merezco tu bondad, Lizzie. Nada de eso. Elizabeth sacudió la cabeza. Esto dejó de tratarse de lo que mereces hace mucho tiempo, Maggie. Ahora se trata de qué podemos hacer todavía con el tiempo que nos queda. En los meses que siguieron, Margaret fue delegando poco a poco sus funciones en el hogar de Cincinnati a Elizabeth y al personal que habían formado. Hannah se fue a Louisville a principios de la primavera,
y estableció el nuevo santuario con su eficiencia habitual. Para el otoño, cuando las hojas comenzaron a cambiar y el aire trajo un escalofrío que le recordaba aquel octubre en Natchez, Margaret Beaumont empacó sus escasas posesiones y abordó un barco fluvial con destino a Louisville. Llevaba poco equipaje, pero muchos recuerdos, oscuros y claros. El libro mayor de los 23 hijos la acompañó, no como una vergüenza, que también lo fue, sino como la prueba de la posibilidad de regresar desde los abismos del alma. La Natchez que había vendido a los hijos de su hermana se había convertido en solo Margaret, tía, tía-abuela, gerente, contable, y tal vez redimida en parte, no por el olvido o el perdón, sino por el trabajo constante, diario, de hacer más bien que mal en el mundo. El barco de río se alejó de Cincinnati, y Margaret se quedó de pie en la cubierta, observando cómo la figura de Elizabeth se alejaba en el muelle. Las hermanas habían jurado venir a menudo, a alimentar el frágil vínculo que habían reconstruido sobre las cenizas de la traición. ¿A dónde vamos, mamá? Un joven maletero se acercó, dispuesto a llevarle las bolsas hasta su camarote. Margaret se apartó de la barandilla, una leve sonrisa jugando en sus labios. «Adelante», respondió ella con simpleza. «Siempre adelante».